¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos directamente a los bifes. La tormenta, las tormentas pasadas, ¿verdad? Espantaban o espantaron a la energía eléctrica y todo el mundo echó mano a las velas para enfrentarse a la oscura noche, lluviosa, con truenos y relámpagos. Lo mismo hice yo, ¿verdad? Obviamente, y mientras daba lumbre a la vela, me vino a la mente una escena acontecida hace más de 2000 años atrás, y mi mente lo vio como si fuese una película. La imagen de un hombre en la Grecia antigua, en la era de los primeros filósofos, que vivía en una tinaja, sin más posesiones que la susodicha tinaja, un bastón, los harapos que cubrían su cuerpo y un cuenco y una escudilla que le servían para comer y beber agua. Con el tiempo el cuenco pues sería desechado cuando este señor vio a un niño comer y beber agua con las manos. Este hombre, pese a su miserable aspecto, era sin embargo uno de los filósofos de la época más respetados, quizás por su porte extravagante, por sus ideas un tanto antisistémicas, tanto para la época como para ahora. Este hombre era llamado como Diógenes de la ciudad de Sinope, miembro de la escuela cínica, de ahí su sobrenombre, Diógenes el Cínico o Diógenes el Perro, ya que llevaba una vida similar a la de los perros. Como ya les había dicho, Diógenes vivía con poquísimas posesiones, ya que el ideal de la escuela cínica era el vivir desprendido de toda atadura material y solamente uno tenía que tener las esenciales. Despreciaban las riquezas por considerarlas totalmente banales y el honor también porque lo consideraban algo superfluo. Aspiraban, la gran mayoría de ellos, ¿verdad? O sea, casi todos, a una vida bajo el gobierno de la virtud y de la moral, siendo este su principal axioma de, digamos, de vida, afirmando que el que menos tiene es más libre, por tanto es mucho más feliz. Y Diógenes, que no fue sin embargo el fundador de la escuela cínica, sin embargo es considerado uno de los representantes más conocidos de esta escuela filosófica, y en torno a él se han desarrollado innumerables anécdotas, que es justamente una de las que les voy a narrar. Cuentan que un día a Diógenes se le dio un candil para iluminarse en las noches de Grecia. Como era un hombre sin pocas posesiones, o sea, con pocas posesiones, lo primero que se le pasó por la cabeza fue tirar el candil, por considerarlo innecesario para él. Pero luego decidiría hacer algo que llamaría la atención de propios y extraños en la Grecia de entonces. Encendió la lámpara en plena luz del día y comenzó a andar en las calles con la lámpara encendida, y todos los miraban extrañados, quizás creyéndolo loco. Bueno, considerarlo loco ya era algo realmente, ¿cómo se puede decir? Normal. Pero sin embargo, ver a un hombre con una lámpara en plena luz del día fue tan llamativo que a cierta persona se le ocurrió preguntar: ¿por qué estás haciendo esto? Y la respuesta dejó estupefacto a todos los que los escucharon: estoy buscando un hombre honesto. ¿Verdad o no? La anécdota que se nos narra de Diógenes el Cínico nos tiene que interpelar a nosotros sobre lo que ha ocurrido hace poco más de 8 días en las elecciones municipales, donde en muchos distritos, como por ejemplo Asunción,
se impusieron candidatos de dudosa reputación, en gran parte por las evidentes irregularidades en la gestión municipal. Irregularidades tales como desvío de dinero, sobrefacturaciones, corrupción. Es cierto que estas elecciones fueron distintas a otras. Ha participado mucha gente, por cierto. El 60% del electorado participó. Eso es algo digno de destacar. Además, la implementación de las urnas electrónicas, que obviamente dan mayor, ¿cómo se puede decir? Seguridad a la hora del escrutinio y del conteo de los votos. Mayor transparencia. Y la aplicación del desbloqueo parcial de las listas de los concejales, que justamente le permite al elector ya no votar solo por la lista, sino votar por un candidato de su preferencia. Pero, con todo eso, quiero hacer esta reflexión sobre los puntos negativos que han ocurrido en estos comicios electorales. En primer lugar, una vez más se confirma cómo funciona el aparato de los partidos tradicionales, especialmente el de la ANR, que sigue siendo su principal fortaleza, ¿verdad? Reforzado por el poderío económico desplegado en estos días para que la logística se mueva como si no hubiera un mañana. Lo segundo es cómo esta logística se traduce en prácticas nefastas para nuestra democracia, tales como, por ejemplo, el acarreo de electores. El acarreo de electores es una práctica que es muy mala para la democracia, debido a que quien acarrea induce a la persona a votar. Y obviamente cuando uno induce a la persona a votar, esa persona ya no es libre de elegir. Además, debido a las dificultades a la hora de emitir el voto con las máquinas electrónicas, la logística puso a ayudantes. Y estos ayudantes que llevaban a las personas prácticamente veían por quiénes estas personas votaban, violando el voto secreto y quizás, por qué no decirlo, obligando al elector a votar por tal o cual candidato que fue el que los contrató para ser ayudantes. Sin lugar a dudas, la compra de cédulas y de votos sigue siendo la constante, lo que demuestra que la carrocería económica de los candidatos y de los partidos es aún algo que tiene gran peso, gran impacto en los electores, al punto de que las candidaturas independientes, los candidatos independientes, los que se candidatan fuera de los partidos políticos, prácticamente fueron opacados, no tuvieron nada, fue un partido perdido para muchas candidaturas independientes, ¿verdad? También se confirma una vez más, lastimosamente, que el ciudadano paraguayo vota más con el estómago que con la razón, negociando su conciencia por un 100.000, un 150.000 o cuando mucho un 200.000 guaraníes, que lleva a la siguiente y dolorosa conclusión: nosotros sabemos votar, pero aún no sabemos elegir. Porque teniendo la oportunidad realmente de elegir dentro de las listas a los mejores varones y mujeres que eventualmente podrían habernos representado en el Ejecutivo y Legislativo Municipal, hemos vuelto a votar por los mismos de siempre. Y aquí no hay distinción de candidatos colorados y liberales. No, porque tantos azules como rojos, y por qué no decirlo también entre los independientes, están los mismos de siempre. Esos que nos prometen el oro y el moro, que nos cambian gato por liebre, pero que ganan las elecciones comprando el voto popular, utilizando la necesidad de las personas como moneda de cambio
para tener el cargo y quedarse tranquilos por lo menos por 4 o 5 años. Esa es la razón por la cual yo personalmente no puedo decir que el candidato que haya ganado comprando votos tenga la sana intención de hacer algo por la comunidad, salvo la de enriquecerse a costa de los contribuyentes. Es increíble que candidatos como en el caso de Asunción, el de Óscar Nenecho Rodríguez, salpicados con escandalosas pruebas de desvío de dinero, sobrecostos en compra de insumos, tantos actos de corrupción, perdón, hayan ganado sin que les haya temblado un solo músculo de la cara, de la vergüenza y del asco. Y la oposición, ¿qué tiene que decir la oposición si sigue siendo gran culpable de que los mismos de siempre estén ganando? Totalmente dividida, perdida en su eterno mar de intereses particulares, sin siquiera tener propuestas reales para ser alternativas de cambio en este país que realmente necesita de nuevas figuras para sacudirse del marasmo que nos tiene atados a los parásitos que nos chupan la sangre, como si realmente estuviésemos destinados para tal fin. Por eso, la anécdota de Diógenes el cínico con la lámpara a plena luz del día es tan urgente como nuestro cambio de mentalidad, porque ya nos roban a plena luz del día. Todos los días, nuestros gobernantes nos roban la justicia, todos los días, con los casos de impunidad, con una fiscalía totalmente comprometida con la corrupción, con la impunidad, con una justicia totalmente entregada a los poderes políticos de turno. ¿Y nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues bueno, lastimosamente seguimos enceguecidos por el fanatismo, por la división de los colores, esperando una miserable limosna del candidato de turno para paliar nuestras necesidades por 1 o con suerte 2 días. Diógenes, el cínico, buscaba a un hombre honesto en la Grecia democrática, sabedor quizás de que todo el mundo diría que era honesto, pero que no se atreverían a decirle a un hombre que realmente vivía desprendido de todos los lujos de la que gozaban muchos de los griegos de su época. Y yo pregunto, ¿tanto nos cuesta ver en los hechos diarios la carencia de personas honestas en la esfera de los que hoy son gobierno? Miremos, por ejemplo, el caso de Javier Zacarías Irún. Zacarías Irún, por cierto, que prácticamente está fuera del movimiento del patrón de Honor Colorado, ¿verdad? Y Horacio Cartes, que prefirió apoyar a Ulises Quintana como candidato a la Intendencia de Ciudad del Este. Candidato que, por cierto, es considerado por el gobierno de los Estados Unidos como una persona significativamente corrupta. Y como todos sabemos, Ciudad del Este perdió el candidato Colorado de una manera humillante, aplastante, pese seguramente a todo el movimiento logístico y la plata tirada. Y eso hizo que Javier Zacarías Irún salga y diga que él personalmente no tenía por qué apoyar a un narcopolítico, en clara alusión a los hechos que se le acusan a Ulises Quintana de tener relacionamiento directo con el narcotráfico. Palabras más, palabras menos, dijo que él no hizo ni siquiera campaña por el candidato de la ANR en Ciudad del Este y que el 10 de octubre pasado ni se fue a votar. Estas declaraciones fueron criticadas con mucha dureza por el presidente de la ANR, Pedro Aliana,
quien acusa a Zacarías Irún de traidor del partido y que están estudiando su expulsión de la ANR. Y yo me pregunto, le preguntaría a Aliana si lo tuviera enfrente, pero no lo tengo. Entonces me pregunto a mí mismo, ¿acaso Aliana y toda la playa de personas que están dentro del Partido Colorado no piensan expulsar a los traidores de la patria que siguen firmes como rulos de estatuas como miembros activos del Partido Colorado? Los González Daer, Víctor Bogado, Francisco Díaz Verón y los mismos Ulises Quintana y Zacarías Irún. ¿No traicionaron ellos a la patria con el tráfico de influencias, los desvíos de dinero, sus alianzas con el narco y con los sonados casos de corrupción que salpican a muchas personas del Partido Colorado? Yo lo que creo es que Aliana considera más grave que se le traicione al Partido Colorado y no así a la patria. Entonces nos quieren hacer luego creer, eso es lo que me da rabia, que habiendo tantos casos de corrupción, tantos corruptos dentro del partido, dentro de la ANR, y ellos no mueven un solo dedo para depurar sus listas y luego nos quieren hacer creer que la ANR es la única alternativa del desarrollo, del progreso y del bienestar del país. Pero no crean ustedes que la ANR se salva de los corruptos y demás. El Partido Liberal no se queda atrás, dividido, sin ideas, jugando al eterno negocio del segundón. Porque yo estoy creidísimo que el PLRA realmente juega a ser segundón porque es un negocio factible para muchos de ellos, es plata redonda. Por eso es que ya muchos ven al Partido Liberal como un símil de la ANR, solo que con menos poder. Y todo esto ocurre a plena luz del día, frente a un pueblo ciego que no piensa en soluciones a largo plazo, ni siquiera viendo cuál de los candidatos al menos tiene mejores propuestas que darles, o sea, que la de darles un poco de plata en el día de las elecciones y luego nada salvo la corrupción, el desvío de los fondos públicos, el saqueo, la inseguridad, los robos, el aumento de los pasajes, el aumento de la canasta básica, la impunidad, y todo frente a nuestras narices en plena luz del día. Si Diógenes estuviera vivo y viviendo como los perros en este país, quizás encendería una lámpara, tal como lo hizo hace 2000 años, más de 2000 años atrás, por cierto, y saldría a recorrer las calles de Asunción o cualquier otra ciudad nuestra, buscando, vaya uno a saber qué, ¿verdad? Y si le preguntáramos por qué haces esto, Diógenes, yo creo que no nos respondería que está buscando un hombre honesto, sino que nos diría que está buscando ciudadanos comprometidos con el cambio en este país. Y nosotros tal vez no le responderemos. Tal vez bajaremos la cabeza, miraríamos el suelo y seguiríamos nuestro camino sin decirle absolutamente nada. Porque después de lo visto, después de estas elecciones, realmente yo no creo que nada le podemos decir al cínico este. Porque a final de cuentas todos estamos en las tinieblas que no nos dejan realmente ver un país mejor, que le impide a este país ver el sol de los mejores días, de esos mejores días que soñamos todos, o al menos la mayoría, pero que lastimosamente sigue siendo un sueño y nada más. Queridos amigos, quizás la reflexión plagueitoril es un tanto negativa, pero eso no nos tiene que, ¿cómo decirlo? No nos tiene que sacar las ganas de seguir luchando,
por un Paraguay mejor. Esta vez yo no puedo decir por qué regla de tres ha ocurrido lo que ha ocurrido, salvo los motivos que ya he citado, pero aún nos queda mucho por hacer. El tema está en que no nos debemos rendir. Y si bien nos cuesta mucho mantenernos de pie ante tantas cosas malas, sin embargo, debemos de seguir andando en busca de ese Paraguay que es cierto, todos soñamos y que todos anhelamos, pero debemos hacerlo ahora, ahora que aún estamos a tiempo. Y aunque no estemos a tiempo, igual tenemos que hacerlo. Ese es nuestro compromiso a partir de los resultados de estas elecciones. Espero que todos estén bien y nos volveremos a ver oportunamente en un próximo video Plagueitorio. Hasta pronto.